Pues ya estamos una vez más aquí con ustedes en Razón y Justicia. Y quiero decirles que el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco está ubicado en Manuel Ávila Camacho, 2047, en la ciudad de Guadalajara. Y nuestros teléfonos son el 38 54 43 15 y el 38 23 25 35. Y a propósito del tema que estamos abordando con la maestra Gracia Medina, en el Instituto de Altos Estudios Jurídicos se está ofertando la maestría en Derecho con orientación a medios alternos de solución de conflictos. Las materias son Introducción al estudio de los medios alternos, métodos autocompositivos, métodos heterocompositivos, teoría del conflicto y comunicación efectiva, justicia restaurativa, arbitraje comercial, taller de justicia alternativa. Todo ello con la finalidad de formar especialistas en el área de derecho, de la psicología, del trabajo social, etcétera, para que cada vez más empecemos a desarrollar la cultura de la paz. Y hace un momento yo platicaba con la maestra sobre en qué consistían las juntas restaurativas. Bueno, pues las juntas restaurativas es otro de los mecanismos considerados dentro de nuestra legislación como una manera alterna de resolver un conflicto. ¿En qué se diferencia de la mediación? Una junta restaurativa, primero me gustaría platicar un poquito de cuál es el origen de la justicia restaurativa para poder aterrizarlo en la junta restaurativa. La justicia restaurativa tiene como referente principal al pequeño libro de la justicia restaurativa de Howard Zinn, en donde nos explica de manera breve pero muy sencilla cuál es el origen de este tipo de justicia, por qué se le llama justicia restaurativa. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta que la finalidad, lo dice en su propia terminología restaurativa, es reparar aquello que ha sido roto, aquello que ha sido dañado. Si, por ejemplo, a mí en este momento se me cayera esa taza, seguramente se va a quebrar en varias partes. Yo ya no puedo hacer nada para evitar que se caiga o que se rompa, ya está rota. Pero lo que sí puedo es tomar los pedazos y volverlos a acomodar para que quede lo mejor posible. Es decir, no va a quedar igual, es un hecho. El delito ya se cometió, la acción ya se realizó, el daño ya se causó, pero tenemos una necesidad. Tenemos la necesidad de saber quién ha resultado dañado con el hecho de que la taza se haya quebrado, porque quizás ahora está aquí en la mesa y yo puedo asumir que la taza te pertenece, pero ¿qué tal que no es tuya? ¿Qué tal que la taza es de una tía o de algún familiar que te la prestó? Y yo pueda pensar que solamente se rompió aquí la taza y te causó un daño a ti, pero resulta que la tía es la dueña de la taza. Pero además ella tiene un valor muy especial por esa taza, porque resulta que se la regaló su mamá. Y entonces ya hay una tercera persona afectada, o tiene otro valor distinto al valor mismo de la taza. Y así como esto, en un conflicto, después de que alguien infringió la ley, después de que alguien cometió un hecho identificado y sancionado por la ley como delito, no solamente tenemos a un imputado y a una víctima, también tenemos a varias personas que alrededor de ellos han resultado afectadas. Y cuando digo alrededor de ellos es porque también respecto del ofensor hay un daño que reparar. Ese es un concepto interesante.
que a veces nos cuesta trabajo comprender cuando somos punitivos. No debemos olvidar que hasta hace unos cuantos años esto no formaba parte de nuestra legislación. Ya existía en culturas muy antiguas, pero en estas tribus originarias, en estas culturas ancestrales, tenían una forma diferente de administrar justicia a como la conocemos nosotros en Occidente. Para ellos, la armonía del universo se veía afectada cuando alguien rompía la ley. Claro, en nuestros pueblos originarios todavía esa cosmovisión de las cosas se mantiene. Así es. Y esa es una manera también de impartir justicia. La justicia de los adultos, de los ancianos, los sabios, a quienes se les pone en manos de ellos la impartición de la justicia. Los wixárikas mantienen esos usos y costumbres. Así es. Sí, ustedes aquí tienen todas esas tradiciones todavía y las respetan. Dices, a ustedes porque tú eres de Tamaulipas. Bueno, sí, es que pero casi jalisciense. Pero bueno. Ya me adoptaron aquí. Claro. Sí, sí, a nosotros no debemos perder de vista también que cada sociedad, cada pueblo tiene diferentes raíces y diferentes influencias. Yo vengo de un estado que es frontera con Estados Unidos, así que la cultura anglosajona nos impacta de una manera muy distinta al centro occidente del país. Pero bueno, volviendo a este tipo de justicia, yo te explicaba que cuando se hace una junta restaurativa, además del ofensor y de la víctima, se llama como apoyo a las personas que los van a acompañar. Y es algo muy bonito. A mí en lo personal me encantan las juntas restaurativas. Yo, de verdad, mi corazón se quedó cautivo de la justicia restaurativa. Creo, yo coincido con esos pueblos originarios que nosotros, para ellos, nosotros aplicamos la justicia de una manera salvaje, porque encerramos a las personas. Este académico de Sonora, Jorge Pesqueira, habla precisamente de estas ideas de la justicia restaurativa, sí, y de los pueblos, sí, originarios que tienen el Ubuntu. ¿Qué quiere decir? Bueno, el doctor Pesqueira es un referente de la mediación asociativa en México, porque él creó... ¿Por qué mediación asociativa? Para que nos quede claro. Porque es un concepto en donde él, partiendo de lo que es la mediación, él implementa otro tipo de principios que enriquecen a la mediación como la conocimos originalmente. Y una vez que agrega estos otros elementos, estos valores, estos principios, él logra un concepto distinto de mediación. ¿Y por qué le llama asociativa? Para el doctor Pesqueira, todos somos corresponsables de que la sociedad funcione. No nada más el ofensor es responsable de reparar el daño a la víctima, sino que todos como sociedad tenemos que involucrarnos y comprometernos en ello. Entonces, pues es una de las principales ideas que él expone en su libro, que justo se llama así, Mediación Asociativa. Y bueno, la importancia de la junta restaurativa es devolverle, en mi concepto personal, al ofensor la posibilidad no solamente de hacerse responsable de aquello que dañó, sino de devolverle la capacidad de respuesta, porque si analizamos la responsabilidad es eso, la capacidad que tiene una persona de responder. Quizás cuando esta persona infringió la ley, quizás cuando esta persona dañó a la víctima, no tenía opciones
o su mejor opción fue esa. Pero ahora que él ya ha reconocido que causó un daño, porque esto es muy importante, no podemos ir a una junta restaurativa, y ese es un gravísimo error que están cometiendo hoy en día los institutos de justicia o los centros de mediación, llámense privados o llámense públicos, en confundir la mediación con las juntas restaurativas. Yo no puedo llevar a junta restaurativa a nadie hasta que la persona no reconozca que sí tiene responsabilidad. En la mediación no. En la mediación ni siquiera me interesa que reconozca que lo que hizo. No me interesa. Lo que me interesa es que logren restablecer el puente de comunicación que está roto y, si así lo desean, lleguen a un acuerdo. Pero en la justicia restaurativa, en una junta restaurativa, yo no puedo sentar ahí a la víctima y al ofensor. Si el ofensor previamente no aceptó su responsabilidad. Estamos hablando en materia penal. Penal, justo. Porque estábamos hablando anteriormente en la materia familiar, por todo esto que hablábamos de los divorcios, sí, etcétera. Pero en materia penal. En materia penal es cuando hablamos de junta restaurativa. De junta restaurativa. Y eso debe de quedar muy claro. Sí, debe cuando de quedar se habla claro. De justicia restaurativa es en la materia penal. En juntas restaurativas estamos hablando de materia penal. Recordemos que la ley de mecanismos alternativos nada más se aplica o se creó para poderle dar de alguna manera un reglamento, unas reglas a lo que en el Código Nacional de Procedimientos Penales conocemos como mecanismos alternos o salidas alternas, o sea, para poder instrumentar lo que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se incluyó como las salidas alternas, o se conoce como salidas alternas, y que precisamente para poderlas regular se creó la Ley Nacional de Mecanismos de Solución de Conflictos en Materia Penal, o sea, los MASCP, con P al último. No tenemos todavía una ley en materia civil a nivel nacional. Claro. Gracias. ¿Y qué tan obligado está el representante social, el Ministerio Público, sí, de informar a las partes que deben o pueden recurrir a la justicia alternativa? No, pues, de hecho, el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando empezó a aplicarse, ya no podemos decir que el nuevo sistema, porque de nuevo ya no tiene nada, no, ¿verdad? Ya no. Es el que aplica. El que aplica. Cuando tú llegas a presentar una denuncia o una querella, una denuncia de hechos o una querella, al momento en que te la recibe la unidad de atención inmediata, te canaliza a la unidad de mediación o al instituto, aquí es el Instituto de Justicia Alternativa, te canalizan para que tú manifiestes si tienes deseo o voluntad de agotar los mecanismos alternativos previamente a continuar con el proceso. Y ahí ellos te informan, ellos te dicen de qué pasa si no le informan. Pues si no, bueno, yo no he visto que no le informen, pero no he visto. En el supuesto, suponiendo sin conceder que sí se hubiera dado, que no informaron, ¿hay que reponer el procedimiento? No creo, bueno, sí, porque sí tendrían que reponer el procedimiento, pero es que no veo cómo, porque desde el momento en que la persona la llevan a que ratifique, desde ese momento lo mandan y tiene que firmar un documento en donde rechaza los mecanismos o en su defecto, si los acepta, ya se programa la sesión. Porque entonces no existe esa posibilidad. Bueno, no me ha tocado. Vale. Tal vez exista, pero tengo que hablar con la verdad. A mí no me ha tocado, ni aquí en Jalisco, ni allá en Tamaulipas. ¿Y por qué no me ha tocado? Porque se diseñó como una especie de conducto, de canal, de túnel, en el cual no pasa al punto 2, sino primero se realiza el 1, y no pasa al 3, sino previamente se realiza el 2. Entonces, inmediatamente que se recaba la denuncia por la unidad de atención inmediata, se le
informa a la persona que tiene que pasar a la unidad de mediación o de mecanismos alternativos o de, no sé aquí como el Instituto de Justicia Alternativa, como se llame en cada estado, porque no se llama igual. El Instituto de Justicia Alternativa, que su director es nuestro amigo, sí, el doctor Guillermo Cepeda de Cona, a quien, dicho sea de paso, le mandamos un cordial saludo. Así es, a nuestro buen amigo Guillermo Cepeda de Cona, que ha hecho un excelentísimo trabajo. Y que también es orador. Pues sí, claro, también, es amigo de nosotros y un excelente orador. Entonces, aquí yo creo que, al menos yo también aquí he presentado alguna vez algunas denuncias y querellas, y es muy similar a Tamaulipas. O sea, tú la presentas en la unidad de atención inmediata y después de que la ratificas, sí o sí te mandan al Instituto de Justicia Alternativa. Ya tú tienes la opción de decidir si en un momento dado no quieres aceptar la mediación y quieres continuar. Por este principio del consentimiento. Sí, porque tiene que haber voluntariedad. Ahora, vamos a poner el supuesto que a lo mejor sí le informaron, pero la persona no lo recuerda o no entendió. O simplemente no fue bien asesorado. No fue bien asesorado. No entendió de qué se trataba y él dijo, yo quiero continuar. La ventaja es que una vez que ya se está integrando en la fase de investigación, tanto el fiscal e incluso cuando ya se envía con el juez. En cualquier momento. Sí, pero obviamente que mientras que no se llegue no haya pasado ya de la etapa intermedia a la etapa de juicio oral. Ahí ya no se puede. Tendría que ser antes. Es decir, antes del auto de apertura a juicio todavía se puede llegar a una mediación. Y lo puede hacer la persona de manera unilateral. Es decir, si la persona se entera que existe esta posibilidad, puede solicitarla en cualquier momento, puede solicitar el uso de los mecanismos alternativos. Es una prerrogativa que no se pierde porque no se haya hecho al inicio. De hecho, muchos jueces de control, antes de que se desarrolle, o más bien cuando reciben la carpeta de investigación, cuando reciben para judicializar el caso, mandan a las partes a mecanismos alternativos para agotar hasta la última posibilidad de que se pueda llegar a un arreglo, si es que el juez, cuando ve el asunto, considera que es mediable. Entonces, pues no solamente el fiscal tiene la obligación de informar, sino que también el juez tiene esa prerrogativa y esa obligación. Y entonces, si el juez dice, bueno, pues este es un asunto que me parece que se puede llevar a mediación, puede canalizar él a la nueva, aunque ya hayan declinado esa invitación en la fiscalía, puede ser que el juez diga, bueno, la declinaron en ese entonces, pero quién sabe si ahora ya hayan cambiado de parecer, y entonces ordena que se mande de nueva cuenta la invitación para que las partes acudan. En este caso, al Instituto de Justicia Alternativa, en el caso de mi estado, pues a la unidad de mediación. Gracias. ¿Qué importancia tiene el uso de la psicología o el PNL como una herramienta para lograr una solución de conflictos? ¿Nos lo platicas después de este paréntesis? Sí, claro, con gusto. Ya estamos de regreso en Razón y Justicia.